Avui entra al backstage de Flashback un artista amb majúscules. De fet, un estudi diu que gairebé el 97% de la població espanyola el coneix, el reconeix i el troba pel carrer. És un dels concursants de la mítica primera edició d'Operación Triunfo i ara ha tret el segon avançament d'un disc que tothom espera en candeletes però que de moment no arriba. Avui entra al backstage David Bustamante. Benvingut, David. Muchísimas gracias, es un verdadero placer. Al backstage de Flashback, a tothom qui passa per aquí sempre li fem la primera pregunta i és molt profunda, ¿vale? Com estàs? Molt bé. Estic molt content d'estar aquí. Claro que sí. No, estoy muy bien porque estoy por un momento creativo, de muchísimo trabajo, disfrutando, volviendo a los conciertos, al directo. Durante los últimos años estuve haciendo un musical, Ghost, y eso no me permitía mirar al público a la cara, hablarles, dirigirme a ellos y volver otra vez a mi hábitat natural. Está siendo muy divertido, haciendo un programa como Tu cara me suena cada semana. Muy bien, y poco a poco pues desvelando joyita a joyita pues este nuevo álbum que llevo estos años escribiendo. Clar, avui ens presentes el primer senzill, es diu Hola, què tal? I només sortir va ser número 1 en vendes a l'estat espanyol. Fort. Parla també de les segones oportunitats. Sí. Tu hi creus? Pues creo que sí, que a veces por el orgullo o por miedo no levantamos el teléfono y cuando, mira, en esta canción es una historia, no voy a decir si es mía o que me la han contado. Un amigo, ¿no? Pero sí, a mí me la ha contado un amigo y después del teléfono y te das cuenta que la otra persona también está esperando y a veces esa segunda oportunidad se vuelve mucho mejor que la primera. A ver, de todas formas, yo no animo a la gente que si acaban de cortar por cualquier cosa hace 2 horas, no. Que le den un tiempito, ¿vale? Que un poquito más, que se enfríe la cosa. Clar, i ara que ho dius, una de les preguntes que ens hem fet és què hi ha de real i què hi ha d'inventat a les teves cançons? Hay un poco de todo. Hay historias... a ver, por ejemplo, mi primer single, El día que te vayas, es un poco hardcore, ¿no? Porque es mandar al carajo ya a una persona que no aguantas. A ver, tampoco he vivido, o sí, esa historia. No, pues realmente Ojo, hay muchos amigos que me hacen encargos, pero como a lo zorro, ¿no? Me cuentan sus historias, lo que les está pasando. Y escribo sobre eso a mi manera. Hay mucha fantasía también, pero no todo lo puedes desvelar, ni el significado de cada canción, porque cada uno lo entiende. Es la magia de las canciones y de la música, lo entiende a su manera y es importante así, entonces no quiero cortarle las alas a nadie. El dia que te vayas també és la cançó que has tret aquest 2024 i la gent s'ho està preguntant i t'ho hem de preguntar a nosaltres. Bien. Vindrà el disc? Mira, el disco vendrá a finales de año, haremos la recuperación. Primero quiero hacer poco a poco y enseñando las canciones porque como lo hacíamos antiguamente y en una época donde todas las cosas se absorben, se exprimen y se tiran, se pierden muchas canciones importantes y de esta manera creo que es mucho mejor porque si tienes solamente algo le prestas toda la atención, si tienes muchas cosas al final no le muestras el cariño y la atención que merecen. Entonces de esta manera vamos dándole la vida y la importancia que tienen a cada canción, cada historia, porque es mucho el tiempo, ¿no? Desde que yo empiezo con mi guitarra en mi casa, cuando termina, entrar en el estudio, ir haciendo los arreglos, es muy bonito, entonces merece que tenga cada una su tiempo. La cultura de TikTok, no? Que ara mateix anem fent scroll i, ostres, Bustamante ha tret cançó, vinga, adéu. Y mañana ya salgo antiguo, no. Clar, clar. No, hay que... Y más cosas que cuestan tanto hacerlas y que se hacen con tanto cariño, mola saborearlas un poquito más de tiempo. Llavors ens hem d'esperar que aniràs traient cançó a cançó i llavors al final ja vindrà el disc, hi haurà més cançons, no, llavors? Sí, yo ya tengo el disco completamente hecho. De hecho, estoy grabando ya las últimas en los retos que voy teniendo, están totalmente ya premaquetadas, pero me gusta siempre darle los últimos matices y cuando ya esté todo, ir enseñando, de repente habrá la sorpresa de sacar. Pero mientras tanto, haremos la gira con las canciones que ya todo el mundo conoce, con mis grandes éxitos y, por ejemplo, estas dos ya están dentro del show, así que es muy divertido, ¿no? Ir mostrando a los pequeños bebés con las canciones ya adultas. Clar, i El dia que te vayas, ara tu ho deies, és una cançó que és un punyal, pràcticament. Total. És més aviat un shakirazo, que en diríem ara. Sí. Pero lo mío es más light porque no se lo dedico a nadie... No tiene nombre. No, nom no hi ha, no has dit. Tothom es fa les seves No històries. tiene nombre y no quiero complicarme la vida. No. Es mejor así. Así cada uno la hace suya y listo. Clar, però jo un cop tinc feta la cançó potser hagués trucat a la Shakira i li hagués dit tia, tinc la cançó perfecta pels dos. Exactamente. Uy, podría ser, ¿eh? Es que... Oye, no me importaría. Aprovecho este momento, Shakira.
que te vengas aquí a Barcelona, que lo conoces muy bien, y nos grabemos este temita juntos. Sería un exitazo. Y luego ya si llamas a tu colega Bizarrap, lo bordamos. Bomba! Ojo, a 3. Uau. Seria increïble. Sería una fantasía, ¿te imaginas? Ja veus. Os invitaría a cenar varias veces si se consigue. Doncs mira, si ho aconseguim, escolta'm, Ara vull que li faci cas, només perquè em convidin a sopar. amb qui t'agradaria col·laborar així, que diguessis una col·labo somiada? Mira, he tenido mucha suerte y he colaborado con gente que eran mis ídolos y que hoy en día son mis amigos. Uno de ellos, Alejandro Fernández, que es un cantante mexicano al que admiraba mucho. Hemos compartido muchas veces escenario. Él grabó en mi disco. He podido grabar con Juan Gabriel, que es otro de los grandes clásicos mexicanos. Siempre me han gustado los cantantes mexicanos. Ojo, Peso Pluma, ara, eh? Mira. Ojo, cuidado ahí. Y he colaborado pues con gente aquí como Pitingo, Pastora Soler, con Sergio Dalma, Marta Sánchez, con mi buen amigo Alex Casademón, con artistas que quiero y que admiro y que hacen que mis canciones pues cobren incluso una magnitud mucho mayor y siempre es un privilegio. Me gusta mucho compartir tanto en los directos como en el disco, pero sobre todo en los directos. Cuando vienen invitados a mi show y hacemos esa magia, que no hace falta ensayar, que te dejas llevar porque vas a favor, porque le tienes cariño a la canción, y cuando hay cariño y respeto mutuo es muy heavy, ¿no? Y es algo irrepetible, ¿no? El directo es la verdadera magia. Com la ràdio, que queda allà. Yeah. I Así ara es. ho gravem tot i tal, però... Haríamos esta entrevista otra vez y no sería igual. No. Totalment. Esta es la Això buena. sí. Totalment. I clar, hi ha alguna col·laboració que dius, la gent no s'ho espera, però a mi m'encantaria col·laborar amb aquest artista. Wow, me encantaría, mira, hay un chaval que conocí, le seguía desde las batallas de gallos y que me parece que tiene algo especial y que es un tipazo, que es Duki. Oh, home, Olé. clar. Sí, me gusta mucho. También me gusta Trueno, también me gusta Arcano. Es que soy un gran seguidor de la batalla de gallos. Bueno, i ets un rapero, també. Y me encantan. Sí, Ens hem me d'imaginar gusta. de cop i volta Bustamante dutxant-se amb una Hay una base de canción, fons. os voy a dar una exclusiva, porque hay una de las canciones de este disco, creo que es la canción más visceral y más donde más me desgarro. Es la Ojo. canción más autobiográfica. Hay un rap. Que hago, escribí, dije, esta canción de primeras parecía que no me podría pegar, pero digo, si me ha salido es por algo. Y es una canción que cuando la gente la escuche se va a emocionar, ¿vale? Es muy heavy. T'hem d'imaginar el videoclip amb gorra, de cop? Amb cadenes d'or. Es que con este pelazo sería una pena, ¿no? Te he pillado ahí, ¿eh? Aprofita'l, no, 100%, l'has d'ensenyar. Ahí estamos. Clar, tu, David, ho has explicat a moltes entrevistes, vas començar als 13-14 anys en la construcció, Sí, però també eres boníssim jugant a futbol. sí, bueno, eso decían. Bueno, Sí, jugué campeonatos de España, selección cántabra, me llamó el Real Madrid para hacer las pruebas, el Atlético de Madrid me fichaba ya para el tercer equipo, ya tenía sueldo, tenía todo, donde me iba a quedar residencia y todo, pero como ganaba más en la obra, les dije que me llamaran el año siguiente. Buenísimo. Y al año siguiente me pasó lo de OT. Es que el destino estaba para que yo siguiera con la música y no con el fútbol. I amb el que arriben a guanyar els futbolistes, no t'has plantejat mai de dir, hòstia, ojalà m'hagués dedicat a això? Me gusta mucho el fútbol, pero mira, me lo dicen, yo tengo muchos amigos jugadores. Mira, por ejemplo, del Barça venía mucho Villa, Pedrito, venían mucho a verme a los conciertos y todo eso, y siempre lo hablaba. Y ellos flipaban, yo flipaba con lo que hacen ellos, pero ellos flipaban porque la gente viene a verme a mí. Ellos van a ver a la camiseta y a 10 compañeros más. Clar. Y decían, me digo, ya, pero tú cada 15 días tienes en casa 100.000 personas. Sí, clar, ¿Sabes? clar. Yo voy de 2.000 en 2.000. Hay días que actúo para 50.000, pero no es lo normal. Entonces, bueno, cada cosa tiene su algo especial, pero es muy bonito. Y sobre todo, mira, lo que estoy viviendo con este disco, escribir mis propias canciones, hacer los arreglos musicales, ver cómo nacen y verlo cómo dejan de ser tuyas y te la canta el público a ti, es muy especial. Yo creo, lo comparo como un gol en la final de la Champions. Es así de esa sensación, ¿no? Cuando sales y la gente se vuelve arriba, es bonito. Pero juegas con ventaja porque tú siempre ganas, entonces. Bueno, el día que cantas mal, no te creas, ¿eh? Que se lo digan aquellos que han ido al Festival de Viña del Mar y les han echado abucheando. Ya, No. ya. Clarament. Siempre es un examen y siempre tienes que ser muy profesional y somos al final atletas. Tú tienes que estar 2 horas de show y al final eso es complicado, estar arriba y hay días que la garganta no quiere y que tiras de otras cosas, de más sensibilidad y al final siempre es una entrega y muchísimo respeto al público porque es el que hace que 23 años después siga aquí. És que jugant a futbol no hauries durat 23 anys, No. segur. Bueno, quitando ahora el Cristiano, Messi, Modric y Kroos, mira, pero Kroos ya se retiró. Esos han durado mucho también, ¿eh?
No, està jugando 20 Bueno, i años. el del Sí. Betis, com es diu? Que és tan graciós. El Joaquín. Hombre. Joaquín, ¿no sabes Joaquín? Que es un meme este hombre, me encanta. Es una fantasía, le copio todos los chistes. Ja ho has dit, eh? Oh, es buenísimo, me los sé todos, los cuento todos, pero no sé si lo pueden contar aquí. No, jo crec que no. Algun- Venint del Joaquín segurament que no. Sí, son políticamente incorrectos. Totalment. I clar, tu comences Operació Triunfo i tu vas ser la primera edició. Per tant, Así es. anàveu sense previ avís, no Nada. sabíeu què anava a passar després. Nada. Ho vas portar bé o et vas superar en algun moment? Perdona, lo último. Al salir, ¿te superó la situación o Mira, lo llevaste bien? es muy complicado, pero creo que fue muy maduro por mi parte el rodearme de la gente de siempre. La gente que me iba a decir, no, para, te estás equivocando. Yo nunca, y es un error que animo a que no lo cometan las nuevas generaciones, a rodearse de palmeros, de gente que te va a aplaudir todo para que les paguen las Palmero. fiestas. Claro. Es muy peligroso, te puedes volver loco. Y yo lo que hice, yo tenía 19 años cuando empecé. És que Era muy, eres muy, un nen. muy petit. Clar. Molt petit. Molt petit. Y entonces lo que hice fue decirle a mi padre que me acompañara, que viajara conmigo Molt bé. y que me manejara todas las finanzas. Si no, pues posiblemente me podía haber vuelto loco. De todas formas, siempre sigo teniendo los mismos amigos que desde los 5 años, mi pandilla de toda la vida. Això és molt bonic, la veritat. Y eso, si te tienen que mandar al carajo, te mandan y no te van a estar diciendo, ¡guau, eres el más grande, eres el más Claro. grande! No. Hay verdad. Y cuando hay sinceridad, eso es sano, para que tengan los pies en el suelo. Y luego, ya después de tanto tiempo, pues la madurez es la que me sostiene, ¿no? Mi equilibrio personal. I també suposo que el tema de xarxes fa molt, perquè a les xarxes socials al final tens les crítiques al moment i a la teva època no. I a més, ara a les últimes edicions d'Operació Triunfo hi ha psicòloga. Però a la teva edició hi havia servei de psicologia o no? Había Portal Mix, cariño. Portar el mix. Solamente. I ja està. Solamente, y tenías que acceder desde un ordenador. Parezco muy antiguo, me estoy sintiendo mayor. No sigas por ahí, ¿vale? Me caías bien. No, y bueno, procuro darle la importancia justa. Yo hablo con mi público cuando a veces me caliento y contesto, porque hay gente muy cobarde, que desde las redes sociales te insulta, te critica de una manera injusta y claro, como no puedes devolverle o te bloquea, todo eso es molestar por molestar. Entonces intento que no me afecte y leer lo justo y disfrutar. Yo soy más del tú a tú. Si la gente realmente tiene algo en contra mía, que venga y me lo diga. No, sí, aviam si teniu nassos. Jo després de la velada potser no m'atreviria tampoc, eh? No, la verdad es jamás. que Soy pacífico, ¿eh? soy muy buena gente. Me gusta más pasarlo bien y hacer amigos. De la manera que es treu la llengua no ho sé, eh? Soy buen actor. Sí, també. David, tu també, a més, tens molt d'èxit amb una cosa que vas fer fa un temps i que ho està patant, que són els teus perfums. En tens, em sembla que són 10 a la línia... 11 con el que vamos a sacar. Uy, ojo. Extrem, cómo huele. Extrem. Mira, lo vas a oler, le vas a ser el primero que lo vas a oler. El portes tu o no? Mira, traigo la prueba. Sí o no? Todavía no está ni hecho y vas a decir tú cómo huele. Uah. ¿Queréis? ¿Me dejáis un segundo? Sí, clar. Esto es histórico. Això és boníssim. Se'ns ha anat, el David. La meva pregunta és si es dirà també muy mío. Hòstia, sí, muy mío Li extrem, preguntarem no? ara. Aviam. Mira, para que veáis que es verdad, estos son como me los van mostrando a mí las pruebas, Ajá. la primera vez que se ve, y yo voy probando y eligiendo al final, ¿no? ¿Qué pone aquí? Bustamante, muy mío extrem. Y esto es así como huele. Mira, darle un poquito de aire Aviam, això com olora. y decir cómo huele eso. Jo per mi olora a macho, men. Es de hombre. Extrem. Es de hombre. Pero mira, Olora mira molt bé, Uau, i que dolcet, lo ja. dulce, ¿no? Cada vez, Sí, más, sí. Uau. cada vez es más dulce. Huele muy bien. Muy top, ¿eh? Sí, no, ja el té. Ya lo sabéis, si Mare quieres de Déu. ligar al instante, utiliza fragancias Bustamante. Bustamante. Ya estaría. Ahí sí Clar, tenemos muy buenas. És l'11. O sigui, 11 perfums ja has tret amb aquest. Y hacemos las cosas pues con mucho cariño, huele muy bien, es Guau. muy barata y eso ha sido el éxito. Y la gente ya le tiene cariño. Y por eso siguen vendiendo Y vinga. cada 15 o 20 segundos se vende un perfume. És increïble, això. En todo lo que hemos estado aquí, imagínate los perfumes que hemos vendido. Se t'ha posat la cara clic-cling. Podries viure només dels perfums? La cara és Que de tengo mucha gente a mi cargo. Bueno, però és que sí, però... Podría vivir de la música y podría vivir de los perfumes.
Así que si tengo las dos cosas, vivo muy bien. La vida et va molt bé. Puc viure millor i olorant bé. Eso es así, és que- exactamente. Buena música y buen olor, es que Ojo, no puedes fallar. Y Cada vez te va a gustar más, es muy, muy buena, te lo digo. La vamos a sacar ahora enseguida. Tengo la sesión de fotos la semana que viene. Per tant, va abans el perfum que el disc, eh? No, ya verás, ya I verás. a més és una realitat que una persona es torna més atractiva si olora bé. Claro, y es parte de tu 100%. personalidad. Dime que no te gusta cuando entras a un sitio y dices, sabía que estabas tú porque olía en el pasillo así. A mí me gusta muchísimo. Clar, i tu ets capaç de... Imagina't, vas pel carrer i et creves algú i l'olores i dius, això és el meu perfum. Series capaç de reconèixer-lo? Sí, claro. Mucha gente cuando el abrazo, llevas mi perfume, y dice, sí, tío, sí. Siempre cuando me dan un abrazo es porque es casa, es algo que yo lo he probado y además yo uso un estilo de olores que es lo que me gusta a mí. Entonces siempre que me hace, llevas mi perfume, ¿verdad? Y la gente, sí, tío. Cuando me vienen a pedir una foto, me dan un abrazo, me doy cuenta enseguida. Clara, deies això de les fotos. Mira, l'altre dia un amic nostre, extreballador de la casa, em va dir que t'havia trobat al gimnàs i que et va demanar una foto. Ah, Es real. es que en el gimnasio en el hotel, Sí. en el Metropolitan, Sí. Et van demanar... allí entreno todos los días, claro, cuando vengo aquí. Pues et van demanar una foto i ens diu ei, acabo de veure David Bustamante. A tu no et molesta que en llocs d'aquests et reconegui la gent, et vinguin a demanar fotos? No, tal? no, yo te lo digo de verdad y creo que en tantos años ya se me vería. Yo soy una persona súper sociable y me encanta conocer gente, soy súper cariñoso, súper hablador. Antes de hacer esto vosotros me habéis conocido de Sí, fuera sí. y yo Sí, siempre sí, soy así. Entonces, si la gente es educada y amable, yo soy feliz. Si te vienen de malas maneras, como es injusto, pues le voy a confrontar. Pero es muy raro. La gente normalmente me tiene mucho cariño, mucho respeto y es así como debe ser. Y a mí me gusta conocer a la gente. Si se acerca a pedir una foto, nunca le diría que no. No he dicho que no, nunca jamás a nadie. Clar, però hi ha situacions, jo que sé, que estàs sopant amb la teva parella, el que sigui. plorant. No, pero de todas Hòstia, formas tio. en el gimnasio, ¿sabes? Me sirvió para descansar entre serie y serie. Así que al final me hizo un favor, ¿sabes? Tenía el pecho ya reventado, seguramente. Alberto, molt bé, doncs. A mi m'ha fet molta gràcia una declaració que has fet, que és que no et pots rascar l'esquena de No. tantes peses que fas. No, porque la gente que tenemos Claro, Es que tío. claro. hipertrofia, no, es verdad, o muy fuerte el pecho, nos cuesta. No arribes. Por eso dicen que a los culturistas, yo no soy ni culturista, ni estoy seco, ni nada. Yo me gusta hacer deporte para estar fuerte y estar ágil, estar sano y tener una buena calidad de vida, ¿no? Cuando tú sales, levantas, coges, ser capaz, ¿no? Hacer una dominada, saltar un muro, estar preparado. Per si et venen els Jo no- lleons a perseguir-te, No, pues, sí. clar. També et dic, jo no estic preparada per res. No. O sigui, si jo haig de saltar a un mur... Pero es em bueno quedo y, mig camí. Sí, que sí. para el día de mañana, cuando seamos muy mayores, cuanto mejor estés en forma y mejor te cuides, pues mejor calidad de vida tendrás. Eso es lo que procuro, ¿no? Entonces no me obsesiono tampoco con la dieta, solo comer bien. Me sobran kilos, sí, pero estoy fuerte, me siento ágil y me siento bien. Es que eso es lo importante, tener calidad de vida. Equilibrat però feliç, al final. Esa també, es, sí. Que vamos, que me tomo una cervecita yo ahora con vosotros ahí abajo tan tranquilo. Vinga, ¿eh? doncs. I hem vist que també t'agrada molt el català. De fet, el parles bastant bé, també. Parlo català perfectament, el som molt bo i tot. I amb accent de Vic, ens han dit. Sí, porque yo soy una palabra que igual no sabéis vosotros. A veure. Aviam, Achibuiro. 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 Sabía que se iba a pillar. Achibuiro es estornut. Oh! Hola, que maca. Increïble, Bustamante. Achibuirà, És que tens estornudar. una xivata boníssima. Sí, ¿y tu racha? Sí, ¿no? Maceta, sí, ¿no? ¿Tu racha tampoco? Torratxa sí. Torratxa sí. Vale, saps- ¿y mandonguillas? Sí, home, sí. Home. Ah, no, eso ya es en general, ¿no? Y- I l'última que s'ha pres, quina és? Espérate, pésuls. Pesos. Los guisantes es una palabra mágica. Voy a escribir una canción I Love Pésuls. Cola la paraula pèsols, aviam si tens El próximo nassos. día hay una canción. En el concierto que haga aquí en Barcelona, por favor, venid a verme. Por favor, les mando la invitación y cuelo el Pésuls. Esa es nuestra... Guau. estar Sí, home. pendientes, No, no, la no. cuelo. No m'ho crec. ¿Eh? No m'ho crec gens. Cuelo Pésuls. I mandonguilles. Increïble, eh? Increïble. Aviam si és veritat. Diu, haurem de molt venir. bona nit a tothom, ja sóc aquí, Pésuls. I has Pero de fer rápido. Que tot el públic digui Sería una fantasía. Pésols, pésols. Devuélveme los pesos que me lo has quitado, que me las... Esa, ya la tenemos. Devuélveme los pesos. ¿No? Ya tenemos la canción. Tenéis que venir. Home, sí, Mira, sí, si hi de ha fet, pésols, sí. t'hem proposat ¿Cuál? Mira, t'hem la traduït. mateixa cançó que cantaves en català. T'hem traduït Devuélveme la vida en català. Aviam si ens la sabries dir. Este es el Mira, estribillo. aquesta és la part escrita i aquesta és la part de fonètica. Si ho llegeixes aquí és tal qual sona, que és més fàcil. Espérate, no, pero sería... Torna en la vida que me l'has tret, que me l'has tret, que me l'has tret. Torna en la vida que me l'has robat, que me l'has robat, que me l'has robat. Hòstia, una amarilla. Torna'm en la clau dels meus sentiments, sisplau. Que se m'ha tancat amb el teu amor i no sé com obrir.
Bravo, meravella. I al final, pèsols. Pèsols. És una fantasia. Això t'ho pots guardar pel concert Por de favor. Barcelona. Sí, i lo tu voy a mateix- guardar. Torna en la vida que me l'ha estret, que me l'ha... Ui, Ja està. Ole, Gracias. ja ho tens, eh? Mira, ya tengo traductores aquí. Todo. Es así. Aquesta, vas a l'estudi, la graves i ja tens cançó en català. Yo me sabía la de Paraules d'amor sencillas y tendrás, pero esta también tiene su punto, ¿eh? Ya. Clar, i alguna vegada t'has plantejat fer una cançó en català o t'ho han ofert de dir, no? Me encantaría, y con Manu Guis, el gran amigo mío, gran Epa. profesor. Me alucina, como, sí, me gustaría mucho. Es algo que siempre he pensado y que no sé por qué no lo hemos hecho, pero sí, ojalá en un futuro pueda hacer una colaboración y cantar. Me encantaría cantar en catalán, porque además es un idioma muy musical. Yo me acuerdo que yo traduje hace tiempo la de Escondidos. Uau. Amagats en l'habitació, amagats sense poder sortir de l'interior, del tu interior, mentre que fem l'amor. És que és increïble, I això tu a casa teva, eh? Sí, Brutal. que mola, es que es muy bonito, porque el catalán, como te digo, es un idioma muy musical. Ole, doncs ara, David Bustamante, ja saps que pots cantar en català. Mira. Quan vinguis a Barcelona, doncs, au, ja ho tens, eh? Espérate, que, perdonar, para que no se me pierda. S'ha guardat per saber cantar la cançó quan vingui a Pues Barcelona. ya verás que lo hago. Som amb David Bustamante al backstage de Flashback i arriba la part final de l'entrevista, la part dels jocs. Vale? Anem a jugar. El primer test és el test del safreig, el test del salseo. Vale, genial, venga. Preguntes una mica així gossip i... Bien. Venga. Picantes, Gossi, ¿qué es? Sí. Picantonas, picaronas. No, anècdotes. Ah, anécdotas, venga, vamos. És fàcil. Genial. Quin és el contacte més famós que t'hagi enviat mai un missatge? Que me ha enviado, ¿cuándo un mensaje? ¿Cuándo? Cuando quieras, Quan cuando sigui, te o algú que t'hagi fet molta il·lusió. Pues mira, el otro día Joaquín Sabina, cuando escuchó la imitación que le hice en Tu cara me suena, que me sorprendió muchísimo. Primero de que vea el programa y luego de que me felicitara. Así que me hizo mucha ilusión que el maestro me escribiera. Y además no es fácil imitar y no es fácil que siente bien que t'imitin. Claro, Perquè sí, això a porque vegades- siempre hay que hacerlo con cariño, con respeto y me preparo mucho los personajes cuando los tengo que hacer. Ole. La següent pregunta és, quina és la cosa de famós més heavy que t'hagi passat? Entrar en una habitación en Latinoamérica y encontrar a gente metida debajo de la cama y en el armario. Perdona. Sí, a fans, sí, metidas dentro. Se colaron en mi habitación, pagaron a quien sea y les dejaron entrar. Entonces cuando entré me llevé un susto bastante gordo. Hola. I clar, com reacciones? Perquè no és plat de bon gust. No, me preocupé por ello. ¿Qué hacéis aquí? Pero me vais a meter en un lío. Entonces, claro, pues nada, les acompañé para abajo y les dije que no lo hicieran, por favor, que me esperaran siempre en la puerta, no dentro de la habitación. Uau. Home, i de cop i volta ja tu pensant, hi ha algú sota el llit. Mires sempre sota el llit a l'entrar a una habitació. No, pues si no oigo ruidos, de todas formas es mejor a veces no mirar. No pensar-ho. No, es como cuando tú oyes, ¿sabes? Si te pones tu edredón, porque todo el mundo sabe que un edredón es antibalas, antipuñaladas. Tú notas que al final es ropa encima de una silla, ¿no? 100%, sí, Pero sí, tú piensas que ahí hay alguien, porque el rabillo del ojo te está diciendo que hay alguien. Tú te pones el edredón y ya absolutamente Passa. ya no pasa. Pues esto es igual. No hi ha ya no miro. fantasmes. Ya está. Tens algun ritual abans de sortir a l'escenari? Sí. Soy bastante maniático, y con los años más. Entonces, de hecho, mi tour manager siempre me pone, cuando son muchas escaleras para subir al escenario, me pone con qué pie tengo que empezar para que me cuadre el pie derecho arriba. O sea, no Wow. puedo saltar dos. Yo tengo que ser 1, 2 y que me cuadre naturalmente el derecho. Y tengo que votar 3 veces. Uau! Porque es mi Uau. buena suerte. Eso mania, siempre. Mania de futbolista, això, perdona que et digui. Sí, eso siempre. Yo creo que me quedo de ahí. Entrar con el pie derecho, votar 1, 2, 3 y vamos. Y a reventarla. Ule. Mare meva, que supersticiós, eh? Sí, una miqueta. I quin és el màxim red flag d'una persona per lligar amb tu? Aquella cosa que tu dius, uf, per aquí no passo, això no m'agrada. Que no me guste de alguien, ¿no? Sí. Los malos olores. Home! Para Yeah. ligar hay que ponerse la colonia de Bustamante. No, es que la higiene personal, o sea, creo que es tan importante una boca limpia. O sea, 100%. cuando tú ves a alguien, te sonríe y que tengan las encías sanas, es que son cosas, o sea, me parece que la boca y los olores es la presentación, o sea, lo primero en lo que me fijo. És el currículum d'una persona. Por favor, sense habla conèixer-la. de uno mucho. I el teu màxim red flag? Que diguis, uf, això meu... ¿Cómo sería que no te entendí? Tu máximo red flag, que dices, uf, por aquí. ¿Qué red flag? Ah, línea roja. Sí. Que yo mismo no... Una cosa que dices, esto seguro que a la gente no le gusta de mí, que soy difícil de soportar.
Mi energía por las mañanas, pero me pasa. Sí, porque me levanto así como me ves ahora y entonces la gente hasta que no toma el café no empieza a ser personas, algunos. No, yo o sea, no me pasa podria con mi parlar. pareja, con mi hija y tal, pero yo me levanto cantando y bailando. Sí, Mare de Déu, senyor. sí, No, yo me levanto por la mañana feliz. Molta intensitat, Bon dia, ¿no? Vamos, venga, ole, qué guapas estáis, venga, pim, pam, pongo música y me voy bailando Hostia, mientras hago el desayuno. Pero hago el desayuno. Ah, vale. bueno. Això compensa. Coño, ¿qué queréis? Compensa. Això Encima que me compensa. paran las tostadas con alegría, por favor. I l'última pregunta del test del safreig és la de més salseo de totes, que és el lloc més estrany on hagis fet coses íntimes. Tradúceme y te lo contesto. Lugar más extraño Ah. donde hayas tenido relaciones. Es que no puedo decirlo eso, porque si yo te digo un lugar ¿Sí? y escuchan las que están conmigo y hacen que pues conmigo no fue, pues conmigo no fue, pues conmigo no fue, ¿con quién fue? No, me metes en un problema. Pero soy bastante... me gustan las cosas especiales Vale. y extrañas y lugares... El lloc més estrany amb la teva Improvisación, la improvisación es una cosa que me fascina. No li trauràs la No li informació, traurem, per frigola. Que diu, quin és el lloc més estrany amb la teva parella? Llavors aquí hi ha un buit No, legal. jamás, con la pareja nunca se puede hablar. No. Són coses que es queden en Això es queda. Soy virgen. No, sí. Sí, segur. Mira, amb aquesta olor. Sí. Som amb No, hay cosas que no se puede contar. Últimamente las preguntas de verdad se están volviendo intensas. No. Esas cosas no hay que contarlas, hay que hacerlas. Las quedas. Y bien. Y a menudo. Aquí queda. Yo soy muy aficionado. Molt bé. Som amb David Bustamante, al backstage de Flashback. Anem a l'últim test, d'acord? Vale? Que és el test de les primeres vegades. Et proposem una situació i ens has d'explicar... Las primeras veces. La primera Listo. vegada. Ok. Vale? Quan va ser el teu primer petó? Mi primer beso... sentido, Sí, vale. con 14 años. Sí. ¿Y qué quieres? ¿Que te lo explique más? L'anècdota. Sí. No, On sí. va ser... Claro, sabrem No, que va ser porque fue mi primer amor. Y me enamoré. Y luego fue mi novieta con un par de años y me enamoré mucho. Fue muy, muy especial. Se superen o no els primers amors? Sí, se superan, pero siempre se guarda un gran cariño. Es inevitable. Por tiempo que pase, su mirada te va a recordar y te va a llevar a esos momentos. Si todo es normal, es sano y es bien, yo cuando me reencuentro con ella nos guardamos un grandísimo cariño y éramos unos niños, ¿sabes? Ahora nos vemos, ella dice, qué tonta fui. Y digo, I vas i no casques. hola. Sí, porque me dejó ella. Hola. Hola. Un saludo. Bueno, però Regala un deixa'm. perfume, venga. També et dic que has estat tu qui va deixar Bustamante. Jo m'apuntaria al tanto. Sí, ¿no? Està bé. Sí. Ella, pero sí, pero ha era sortit Voz perdent. Populi, era Voz Populi, sí. I quina és la primera multa que vas rebre? Dime, la primera multa... Dime, Maite, tradúceme. ¿Cómo es la primera multa? Que recibiste. ¡Guau! La primera no, pero la última si quieres te la digo. A ver. Que me acaban de meter 4 puntos y 400 euros esta semana pasada. No. No, per No què? me di cuenta, pusieron un radar donde no había a 30 y pasé a 67. ¿Qué pasa aquí? Wow. Pero si era un carril de doble... O sea, es una trampa. Sí. Velamos por tu seguridad. Y unos... Me quitaron 4 puntos y 400 pavos. I a més que no anaves molt ràpid, realment. És perquè a darrere a 30. No, a ver... Que era el doble No, de velocitat. es que mi coche corre mucho, le tengo que andar frenando. És que potser hem d'anar a comprar un cotxe més bàsic. Clar. Va a ser eso. Hauràs d'anar en bicicleta. Voy a vender el cochazo que tengo y me voy a comprar un Basic. La No, teva... no. A ver, dime cuál es el Basic. Un bàsic, no sé, el meu és una tartana o un polo que va sense logo perquè me'l van robar. Pues te'l venc. Mira, te'l deixo per 2.000 euros. Ay, que me... Pues muy bien, por favor. No val 2.000 euros Se el teu busca ese cotxe. Sí que coche. val 2.000 euros. Què dius? Jo vaig pagar 2.500 euros pel meu cotxe. Pues tan timado. No, perquè... Le das 900 y te lo tiran a la cabeza. Això sí que és veritat. Va, Perdón. La primera borratxera forta. Wow. Me estás metiendo en un lío y voy a tener que porque si esto, Donar lo ve explicacions. si esto lo ve mi hija, ¿me entiendes? ¿Cómo le digo yo a ella que no lo haga? Que ya tiene 16. Mucho más tarde, ya era mayor de edad. ¿Vale? Hasta ahí. Joder, es que si no... Et deixem Claro, per donar si os cuento temps. todas las verdades, luego me metís a mí en un lío, que soy papá, Llavors, a ¿sabes? casa has d'explicar. Claro, claro. No, hasta mucho pasado ya la mayoría de 20 edad. quants? ¡Buah! Un montón, ya casi 30. Vale. Sí, clar. Enganya tu a la teva filla que no es llesta ni res, segur. Quasi saps? 30 la que recordis, que les altres no les recordes. Éramos amigos.
Vinga, va, i l'última és quin va ser el primer regal d'un fan? El primer regalo que me hizo un fan, mira, hubo uno muy especial que me regaló un abuelo, que es una persona además encantadora, que es de Ávila, y me impactó muchísimo, porque era al principio de todo, y me regaló la cadena, el rosario, ¿os acordáis cuando se llamaban los rosarios? Sí. Pues me regaló el rosario de plata de la comunión de su nieta. Uau. Y eso fue una cosa votada por toda la familia, como me gustan tanto los rosarios y era increíble, era una preciosidad, lo tengo todavía guardado. Me lo regalaron y me marcó mucho, ¿sabes? Porque que la gente te tenga cariño como que formas parte de su familia y que quieran que tú lleves eso porque saben que te gusta tanto, fue una cosa que me impresionó. Cada día me sorprenden, es impresionante. Simplemente el hecho de que esperen horas, que algunos duerman el día anterior por estar en la primera fila para verte en los conciertos, que después de 23 años sigan con la misma ilusión, viniendo a la estación, al aeropuerto, al hotel, a verme, a decirme cuánto les gustó, que reserven los discos. O sea, hay muchas muestras y regalos, pero sobre todo el amor que me dan, que es una cosa alucinante. Doncs David Bustamante, fins aquí l'entrevista del Backstage. ¿Por qué? Perquè hem d'acabar Habrá que hacer ja, otra, no? Si vols. habrá que hacer otra. Bueno, clar, quan treguis Al concierto el disc, vendréis a ver cómo canto en catalán. Això queda Home, fet. I com dius Pèsol? Pèsols, nosaltres estem esperant Pésuls estarà dentro del repertorio. Increïble, això. Que vagi molt bé amb bola, Moltes què tal? gràcies per tot. I ens veiem a la propera, i si no, al concert. Ens veiem. A tope. Adéu, merci. Merci. Backstage, amb Marc Frigola i Mariona Córdoba.